Bien, ya estamos de regreso. Comentando lo que decías, pues Irene, efectivamente, y yo creo que todos los autores que hacen estos análisis de cómo se ve la educación, pues sí, la educación para los pobres es pobre y lo vemos en nuestras zonas rurales, en nuestras zonas marginadas, donde incluso son olvidados de los sistemas educativos, ¿no? Donde no llegan ni los maestros, o sea, da lo mismo si va un maestro a una zona rural que no. Eh, entonces, todo esto realmente nos... Dice, es que me quitó el ese. A ver, ¿a quién le quitaron el DS de la DESA? Déjenme por aquí tantito. Se vuelve un sistema que lejos de hacer que el pueblo, la educación, todos los teóricos que vimos decían es que la educación sirve para que el individuo sea libre, ¿no? Para que salga adelante, y la educación realmente no ha cumplido con esos parámetros. Tengo por ahí un micrófono abierto. Angie, bueno, aquí le pongo, ya, un sistema que de pronto se ha vuelto para oprimir a la misma sociedad, ¿no? Y para entender un poquito más, pues vamos a ver a Lupita, a ver qué nos buscó para enlazar los temas, ¿no? Para entender por qué la educación se vuelve un sistema de represión. Bueno, no sé, Lupita, si quieres compartir tu pantalla, yo ya compartí aquí como gustes. Sí, bueno, pues ya aquí entonces. Ya sí con la que usted comparte. ¿Sí? Ah, ok. Entonces déjame la pongo. Ya nada más ahí le Sí, avanza, por favor. tú me dices nada más. Sí, Entonces, bueno, yo les voy a, bueno, no sé, bueno, como que explicar así sobre la educación como aparato de represión. La verdad no encontré así como tal lo que es, pero pues, bueno, yo encontré sobre Luis Althusser, bueno, él dice que más bien habla de los aparatos de Estado. Y uno de ellos más bien pues entra el que es de aparato, digamos, educativo. Encontré este apartado donde dice aparato represivo. Es donde crean perfiles de subjetividad a través de la violencia. Por lo tanto, pues esto pertenece al dominio público, de gobierno, administración, tribunales. Hace uso del poder para defender sus propios intereses. ¿Le puede avanzar, por favor? Bueno, dice, la función represiva de la educación garantiza la supervivencia específica del sistema que rige una sociedad, constituyéndose como aparato educativo. Esto siendo un instrumento de control y que sea, digamos, comprendido ante la sociedad. Pero aquí es como que todo nada más como que tipo manipula, el gobierno, como lo dije anteriormente, manipula como que a la educación. Y es pues así como se ve aquí en la imagen, como que tipo títeres, tanto los maestros como pues nosotros, de los maestros. Ahí, ya le puede. Dice, la educación represiva. El sistema educativo tiene una función dual. Bueno, esta que reúne dos caracteres que son lo que es la institución fundamental para la reproducción de las relaciones de producción. Bueno, también dice que la educación tradicional, pues digamos, sí, como se ha visto, ¿no? O sea, que los maestros tienen como que esa autoridad ante nosotros. Y nosotros ya ahí como que tipo nos bloqueamos, no nos podemos expresar así como que, pues sí, como que tipo también, sino que debemos de hacer lo que ellos nos dicen, pero pues ellos, como dije anteriormente, obedecen como que al gobierno. Bueno, esto es lo que mencioné hace rato, que digamos los profesores son los que tienen como que esa autoridad ante nosotros. Y bueno, dice también que, digamos, la represión hace que las personas nos volvamos como que tímidas, inseguras,
Y pues así pues no nos podemos expresar como que tan bien. Y pues creo que ya es la última, ¿no, profe? Ajá. Y bueno, esta imagen es como lo del título, bueno, que nos dio un título que decía la educación por medio de la mente y no de la conciencia. Pues aquí más o menos como que se apegó esta imagen a ese título que dice, por una educación que nos enseña a pensar y no a obedecer. Y bueno, también encontré otra que dice, la educación no consiste en aprender hechos, sino en preparar a la mente para pensar. Y pues así como se podría decir que, digamos, la finalidad de la educación no es el sometimiento, o bueno, no nos tenemos que someter ante la ley, sino que debemos de, o bueno, la educación debe de ser libre, y bueno, para poder desarrollarnos mejor y tener una mejor como disciplina ante, ahora sí que lo educativo. Y Ok, ya sería todo. sería todo, Lupita. ¿Algo más que desees anexar? No, pues es que le digo que de por sí, bueno, no encontré así tanto sobre este tema, la verdad. Sí. Bien, Lupita, Pero muchísimas gracias. Bueno, no pues sé. todo lo que nos pusiste aquí es muy cierto. La mayoría encontró sobre este tema y sobre todo sobre Luis Althusser. Althusser es uno de los filósofos también, digamos, teóricos de la pedagogía y que nos ha hecho entender actualmente cómo la educación es uno de los autores que de alguna manera ataca al sistema como parte de utilizar a la educación para mantener quieto a un pueblo, ¿no? Algo que no debería de hacer. Entonces, bueno, por ahí Tania en su investigación, pues, relacionó qué es educación y qué es mente y cómo se maneja. No sé si eso fue con Tania. Tania, no sé, ¿desea opinar algo sobre este tema? No, profe. ¿No? Ok, bien. Cari, ¿algo que desea opinar? Pues, bueno, sí, de hecho, lo que dice Lupita, uno investiga eso y lo primero que te aparece es este autor, ¿no? Pues sí, o sea, en relación lo que nos dicen, el Estado usa la educación como sistema opresor que nos dice que debemos aprender, más no a pensar, no nos inculca la idea de tener un pensamiento propio. Sí, en el sistema educativo en América Latina, sobre todo, la educación, como bien lo decía el título, hablando sobre conciencia y sobre mente, nos hacen aprendernos conceptos, nos hacen aprendernos conocimientos, pero no nos hacen ser conscientes de esos conocimientos y para qué nos van a servir. Obedecen a otro sistema, a un aparato ideológico que pretende mantener pues a un pueblo quieto, digámoslo así. Esto perjudica mucho porque no, o sea, la educación en otros países hemos visto que ha logrado hacer que los pueblos realmente se desarrollen y se vuelvan en grandes potencias, ¿no? E industriales hoy en día, económicas en todos los sentidos. Y no podemos voltear hacia América Latina, incluso en algunos países como África y demás, donde los sistemas pues no pueden brindar los resultados o no pueden sacar a los pueblos de esa, digamos, ignorancia en la que nos tienen sumidos porque no nos dejan ir más allá. Entonces, ¿qué está pasando con la educación? ¿Por qué se nos educa por medio de la mente y no de la conciencia? Alguien, no sé, alguien que desee opinar. Jenny. Pues igual, profe, bueno, yo encontré igual un poco de información, pero lo que me gustó, bueno, lo que encontré es que dice que el sistema educativo inculca los saberes necesarios para que cada uno de nosotros tenga sus roles. Ujú. Al fin y al cabo, eso es lo que hace, definir los roles que vamos a tomar en la sociedad. Sí, Jen, tiene mucha razón tu texto. A final de cuentas nos forman
para ser parte de un sistema, pero algo ya casi prácticamente que se nos da destinado y que de ahí no puedas pasar. Incluso, por ejemplo, en la educación aquí superior en México se habla de libertad de cátedra. Y libertad de cátedra significa, pues no solamente que el docente tenga la libertad de dar su clase como quiera, ¿verdad? Sino de escoger a los autores, a los temas que ayudarían al alumno, ¿no? Y sin embargo no es así. ¿Por qué? Porque ya nos tienen un tema dado en el que nos dicen, este autor sí, este autor no, esto sí lo puedes ver, esto no. Entonces, no hay una libertad en la educación. O sea, tenemos que sujetarnos a lo que ya viene implantado desde un gobierno para seguir manteniendo al sistema. Irene, ¿qué piensa usted? Eh, pues sí, es que es un tema muy así, a mí me costó mucho como enfocarlo, y pues sí también me costó también encontrar el tema, pero pues al final todo pues dice que como que la educación quiere que sea por la mente, pero o sea que nada más nosotros como que retengamos información, pero no tenemos conciencia de que esa información está bien o esa información de qué manera puedo sobresalir, como que nos limitan y siempre ha estado así la educación en México más que nada. Nosotros nos enfocamos en México, que es donde, el país donde estamos. O sea, como que queremos crecer y nos ponen trabas, nos queremos crecer y nos ponen trabas. Entonces, yo le voy más a eso de la represión, o sea, de que como que no el sistema educativo no nos deja. Y mire, yo lo estoy viendo. Hace unos días estaba yo en un curso con directores que me invitó mi directora de la escuela, donde dicen, al niño de preescolar no lo puedes enseñar a leer y a escribir, pero si el niño ya está preparado y si te lo pide, entonces, pero no, o sea, no, el plan y programa te dice que no puedes y no puedes y no lo vas a hacer. Y le preguntan las maestras, malas de particulares, pero si el niño quiere y las de públicas, no, o sea, no puedes saltarte eso, porque el plan y programa por eso está señalado así. Entonces, ahí me doy cuenta que pues realmente no, o sea, que el sistema educativo nos ponen así unas barreras desde muy pequeñitos, o sea, si yo ya estoy preparado a algo, pues hay que darle el seguimiento, hay que motivarlos, todos los niños pueden, saliendo de preescolar, a leer y escribir, pero si el sistema educativo dice no, y nosotros como profesores, pues el sistema educativo dice acá no, pues no. Y llegan a primaria y pues es un problema y también nos limitamos a cómo tiene que estar en sexto y llegan a secundaria. Y entonces así siempre es así como que muy limitada la educación y también eso a los docentes no, a veces nos hacemos muy conchudos, no vamos más no nos vamos nos hacemos muy conformistas por lo que dice el plan y programa, y hay muchos maestros que siguen el plan y programa tal y como dice, pero pues cada niño es diferente, cada alumno es diferente y tienen diferentes niveles, algunos como por ejemplo pueden tener otras habilidades, hay otros niños que no, pero desarrollan otras, entonces pero eso es lo que está pasando, o sea, que nos limitan mucho, no podemos crecer más allá. Ok. Muy bien, Irene, tienes mucha razón, efectivamente, y no solamente pasa en México, sino en todos los países de Latinoamérica. Yo a veces les digo, si en México estamos como estamos, hay otros países de Latinoamérica que están peor, ¿eh? Tenemos a Guatemala, tenemos a Paraguay, creo que Venezuela sí nos supera un poquito. México tiene uno de los mejores sistemas organizados, es cierto, su estructura, pero no ha dado los resultados que se requieren. Entonces, de nada sirve tener toda esa gran estructura. Perdón, pasó el repartidor de las pizzas, que era súper rapidísima. Ahí se vio la moto. Entonces, esto nos hace, pues nos hace de pronto, ya como criticando a la educación o al sistema, pues para, ¿qué está haciendo la educación con nosotros, no? ¿Qué está formando realmente? ¿Para qué está todo esto, no?
Y sí es triste darnos cuenta, pues, de esta realidad, pero bueno, así las cosas en nuestro país y en toda la región Latinoamérica. Dentro de 8 días seguimos comentando porque, pues, ya se va a acabar la sesión. No va a haber tarea dentro de 8 días para que estén un poco relajadas. Si gustan, les doy el tema para que si quieren leerlo, pues ya sepamos qué comentar. Dentro de 8 días vamos a ver el tema de el lugar de pertenencia y la identidad de los pueblos latinoamericanos. El lugar de pertenencia y la identidad de los pueblos latinoamericanos. No es tarea, es para que ustedes, si gustan, pueden investigar sobre el tema, si quieren anotar, pueden hacerlo y podamos comentar dentro de 8 días. Si no lo hacen, tampoco se acaba el mundo, ¿vale? Es importante saber estos puntos porque por eso vamos a entender por qué hay mucha migración de los países latinoamericanos hacia grandes potencias, ¿no? O queriendo irse a otros lugares que consideran que están mejor. O sea, los mexicanos se quieren ir a Estados Unidos porque en Estados Unidos hay una mejor vida, pero los demás abajo quieren venirse a México porque en México dicen que hay mejor vida y aquí los de aquí se quieren ir para allá y en fin, todo eso cambia muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a analizar un poquito toda esta identidad que tenemos. Entonces les agradezco. Nos vemos con chicas de quinto en la sesión de seminario de tesis y a las demás las veo en la siguiente hora, ¿sale? Pueden seguir usando su gorra, su sombrero conmigo, ¿vale? Nos vemos en un rato más. Nos vemos, nos vemos.